En el corazón olvidado del interior, un camino desolado esconde oscuros secretos. Un viajero solitario, en busca de un atajo para ahorrar tiempo, se encuentra atrapado en un camino que parece desafiar las leyes de la realidad. El tiempo no pasa, el paisaje nunca cambia, y una presencia oscura lo mira desde la distancia. A medida que los límites entre la realidad y la imaginación comienzan a desintegrarse, descubre que no todos los que toman ese camino pueden salir. Y algo antiguo y hambriento espera a aquellos que se atreven a cruzarlo. El camino es una línea gris interminable a través del árido y olvidado desierto del interior brasileño. El sol se pone lentamente sobre el horizonte, teñiendo el cielo de un naranja enfermo, y largas sombras danzan sobre la tierra seca. Él conduce su propio coche. El rugido de los motores es lo único que le mantiene aferrado a la realidad. Se llama Rodrigo, un hombre común y corriente. No hay nada digno de nota, excepto el desesperado deseo de llegar a su destino, antes de que la noche caiga completamente. La radio Chiaba estática no puede capturar ninguna de las estaciones de ese vasto espacio, susurrando, aumentando el volumen, en un vano intento de romper el silencio reprimido. Todo lo que consiguió fue un silbido profundo que sonaba más a un susurro lejano. Colgó el teléfono enojado. El consejo del anciano de la gasolinera resonó en su mente de no tomar este atajo por la noche. Hay algunas cosas que no les gusta ser molestadas. Rodrigo se rió en el acto. La superstición de la gente común. Pero ahora, mientras las sombras cubrían el camino, comenzó a preguntarse, ¿por qué el hombre parecía tan pálido y tan asustado? Las primeras horas son normales. El camino es monótono, con árboles muertos a ambos lados. Sus ramas retorcidas parecen dedos de cráneo apuntando al cielo. Pero a medida que cae la noche, algo comienza a cambiar. En el horizonte se repiten los mismos árboles, las mismas curvas, las mismas extensiones. Mirando el tablero con baches, el combustible no parece reducirse. El reloj digital parpadea y siempre muestra 2237. Un escalofrío pasó por su columna vertebral. Debe haber sido roto, dijo en voz alta tratando de convencerse a sí mismo. Pero el camino que ella nunca cambió. El paisaje parece doblarse como una pesadilla, siempre empezando desde cero. El miedo se arrastró en su mente y le apretaba el pecho. El tiempo no fluye allí. Fue la primera vez que la vio, una figura solitaria al borde de la carretera. Una mujer con un vestido blanco polvoriento. Su largo cabello cubrió su rostro y estaba de espaldas a él, inmóvil. Rodrigo disminuyó la velocidad, vacilando. No podía haber alguien en medio de la nada. Mientras pasaba junto a ella, su piel pasó por el espejo retrovisor con un frío. La figura volvió la cara, pero no pudo verla. Solo una oscuridad vacía, como un agujero que devora la luz. El coche tembló un poco, el motor se apagó y él aceleró. Su corazón latió con fuerza y sus dedos estaban atascados en el volante. 10 minutos más tarde vio algo delante de él. Su sangre se coagula en la misma posición. La ropa sucia, el cabello cubierto, la cara inmóvil espera. Rodrigo pisó profundamente el acelerador. El paisaje circundante es borroso, pero no importa cómo conduzca, ella siempre está allí, siempre adelante, siempre esperando. La desesperación comenzó a erosionar su cordura. Él gritó un golpe. El volante golpeó el tablero de instrumentos. El reloj todavía está congelado. Y don 2237 lágrimas le quemaron los ojos. El camino nunca termina y el combustible nunca se acaba. Esa mujer no lo dejará ir. La radio se encendió por sí sola y hizo un silbido que resonó en el coche. La voz distorsionada empezó a susurrar, llamando tu nombre en voz baja y ronca. Rodrigo, Rodrigo. Miró en el espejo retrovisor. La figura estaba ahora sentada en el asiento trasero, tan cerca que podía oler la tierra seca y podrida. Los motores rugieron, el coche se deslizó en la carretera y el polvo volaba. Su rostro se inclinó hacia adelante y lentamente emergió de su capa de pelo negro. Los ojos son vacíos, como caminos interminables. Su boca se abrió con una sonrisa imposible que se expandió más allá de la barbilla para revelar un vacío que arrastró su alma hacia el abismo. Rodrigo gritó, pero nadie escucharía el camino. Se tragó,
y la mujer volvería a esperar a otro viajero, lo suficientemente tonto como para desafiar el tiempo y el espacio en ese maldito camino. La oscuridad parecía consumir todo a su alrededor. El camino que originalmente era solo aburrido, ahora se retorce entre las vívidas sombras que danzan en el borde de la visión de Rodrigo. Conduce sin rumbo, sin destino, solo huye, pero no hay dónde escapar. La radio siguió susurrando, mezclando estática y voces distorsionadas, llamando su nombre, Rodrigo, Rodrigo. Cada sílaba arañaba su corazón y erosionaba su cordura. Intentó apagar el teléfono, pero el botón no respondió. Ajustó el volumen a 0, pero el sonido era cada vez más fuerte. Su cuerpo temblaba, sus manos sudaban y se deslizaban en el volante. La mujer, ella todavía estaba allí, sentada en el asiento trasero, inmóvil, mirándolo con esos ojos vacíos que devoraban la luz. Su boca se abrió en una sonrisa imposible, su mandíbula fuera de alineación, una expresión inhumana. Rodrigo obliga al enano a mirar por sí mismo en el espejo retrovisor. Si lo mira, sabía que perdería la cabeza para siempre. El camino nunca cambia. Los árboles secos y retorcidos se repiten como discos rotos, siempre lo mismo, siempre en el mismo orden. Y el reloj del tablero, todavía congelado en 2237, el maldito número parpadeaba y se burlaba de él. El tiempo no fluye allí y la realidad se rompe. El coche estaba lleno de risas bajas. No es una voz humana. Es una voz antigua. Una voz que nunca debería haber existido. La sombra en el camino parecía acercarse, extendiendo sus garras delgadas para raspar la chapa de hierro, dejando un fuerte chisporroteo. Rodrigo resonó como un grito, aceleró el velocímetro y marcó 140 kilómetros en kilómetro H160. Kiloma da Meradorana 180 Kiloma da Meradora H, pero el camino no terminó, y las risas solo aumentaron. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ella se sentó junto a él, sin ningún movimiento. Apareció en el asiento del pasajero, sin ningún sonido, sin advertencia. Tan cerca podía oler la tierra húmeda y las manchas de sangre seca. Sus ojos vacíos se volvieron lentamente hacia él, un movimiento imposible. Rodrigo se rompió el cuello en un ángulo grotesco, gritó y giró el volante con todas sus fuerzas. El automóvil se deslizó, salió de la carretera y giró fuera de control. Mientras luchaba con el volante, el polvo y los palos volaban y el mundo giraba alrededor de él. El impacto es como un golpe. El coche se detuvo de repente, la parte delantera del coche se hundió en un árbol y la brisa destrozó el capó. Rodrigo golpeó la cabeza contra el volante y el olor a sangre le llenó la boca. El silencio, el dolor latiendo en su frente. El mundo giraba alrededor de él y lentamente levantó la cabeza, tratando de concentrar su mirada. El camino todavía está allí, vacío e interminable, pero el reloj ahora es 2238. Una lágrima corrió por su rostro. Estoy fuera, estoy fuera. La esperanza se vuelve débil y frágil. Intentó abrir la puerta, pero la puerta quedó atascada. La otra puerta crujía, muy lentamente, muy lentamente. Ella estaba de pie afuera, la mujer con la ropa sucia, ahora más cerca que nunca. Su cabeza estaba torcida y sus brazos estaban extendidos al suelo. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, todavía con una sonrisa codiciosa. Rodrigo intentó subir al asiento trasero, pero algo lo agarró. Las frías manos esqueléticas salieron de debajo del asiento y le agarraron fuertemente los tobillos. Gritó y pateó desesperadamente, pero sus manos lo tiraron hacia abajo y hacia un lugar donde no debería haber nada. La mujer subió al coche y no caminó ni se movió, sino que simplemente apareció allí, tan cerca de él, que podía sentir su aliento helado. Ella abrió la boca lentamente, tan lentamente, y el sonido que se produjo era un viejo susurro, compuesto de palabras inhumanas. Nunca te irás. La radio volvió a chirrir, y ahora repitió esas palabras sin parar, cada vez más fuerte, y nunca salió. Las voces se mezclaban, decenas, cientos, todos riendo, gritando, llorando. Rodrigo intentó cerrar los ojos, pero cuando lo hizo volvió al volante. El camino, su frente interminable y repetitivo, los árboles retorcidos, el cielo oscuro y el reloj congelado. En 2237, su mente se derrumbó. Él sonrió.
Una risa ronca y desesperada que rápidamente se convirtió en sollozos. No hay salida. No hay tiempo. Solo ese camino y ella en el espejo retrovisor. La mujer todavía estaba allí. Siempre estaba allí, mirando, esperando, sonriendo. Sigue conduciendo, sabiendo que nunca llegará a ninguna parte. La risa no se detuvo. Resonó en las paredes del coche y en su mente hasta que cada pensamiento se ahogó. En medio de esa frenética voz, Rodrigo agarró el volante con fuerza y sus nudillas se pusieron blancas. Los músculos de sus brazos temblaban. El camino nunca termina. No hay tiempo. No hay esperanza. Trató de desviar la mirada y concentrarse en cualquier cosa que no sea el espejo retrovisor, pero ella estaba allí, siempre allí. La mujer con la ropa sucia, el cabello cubriendo la cara, la sonrisa que no debería existir. Los árboles circundantes comenzaron a moverse. Al principio era sutil, como sombras bailando en el borde de su visión periférica, pero pronto sus ramas retorcidas se estiraron como brazos, se alargaron e incluso convergieron por encima del camino para formar un túnel oscuro. Las garras rasparon el techo y el sonido del metal le hizo temblar el cerebro. Exclamó, pero la voz fue engullida por la risa, que no era solo una voz, sino un pensamiento, una existencia, algo que se filtró en su alma. No estoy aquí, susurró, tratando de creerse en su palabra. No soy, pero él lo es, y ella también lo es. El motor empezó a fallar, y el automóvil hizo un zumbido cuando perdió velocidad. Rodrigo miró al tablero y vio lo imposible. El tanque de combustible todavía estaba lleno. Las manecillas estaban inmóviles, el velocímetro oscilaba, los números parpadeaban inestablemente, y el reloj estaba entre las 2. 30, 7, 20 y 22, 3720 y 2237. Una lágrima caliente le corrió por el rostro. No hay salida. Está atrapado en un lugar que no sigue las reglas del mundo real y sabe fríamente que nunca saldrá. Los túneles de ramas se cierran alrededor del coche y las sombras se enrollan como serpientes vivas. La radio volvió a sonar, pero ahora no hay sonido. Fue un grito bajo y bajo. Rodrigo miró al espejo retrovisor y el sonido parecía venir de su pecho. La mujer estaba en el asiento trasero, pero ya no estaba inmóvil. Se inclinó hacia adelante, sus extremidades estiradas de manera grotesca. Sus articulaciones crujían mientras su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles. Su cabello se deslizaba por su rostro como un gusano negro, y su sonrisa creció. Entonces ella dijo, «Ahora eres mío». El sonido era un eco, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, desde un abismo sin fondo. Las sombras en el túnel se desmoronaban y las ramas retorcidas se retorcieron de dolor. Las ventanas del automóvil se sacudieron, como si estuvieran a punto de explotar. Rodrigo intentó abrir la puerta, pero la manija de la puerta le quemó la mano y le dejó la piel roja y descamada. Gritó de dolor, golpeó y pateó el cristal y el tablero de instrumentos, pero nada sirvió. «Estoy atrapado». Se hizo más fuerte el llanto en la radio. No es la radio, es él. Está llorando. La mujer caminó hacia adelante. Cada movimiento era un chasquido. Los huesos se rompieron y se realinearon mientras se arrastraba hacia adelante. Sus brazos eran tan largos que sus delgados dedos tocaron sus hombros. La piel estaba fría, como la muerte. Rodrigo se congeló, incapaz de moverse y sin respirar. Su toque paralizó su cuerpo, invadió su mente, le robó cada pensamiento, cada recuerdo. Intentó luchar, pero sus fuerzas se habían agotado. Ella lo está devorando, no el cuerpo, sino el alma. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y su cuello estaba roto. Rodrigo vio su cara por primera vez. Era su rostro, su propia cara retorcida y vacía, con ojos negros como caminos interminables. Abrió la boca y repitió sus palabras con eco. «No estoy aquí, no estoy aquí». El miedo estalló en su mente. Soltó un grito que rompió el silencio, rompió la ventanilla del automóvil y hizo que la radio estallastara. Pero la mujer solo sonrió. La boca está abierta hasta que ocupa toda la cara. El túnel de las ramas temblaba y las sombras rodeaban el coche como una avalancha de nieve. Rodrigo invadió el interior y lo sumergió todo en la oscuridad más profunda.
Sintió el frío que lo devoraba, un vacío que lo arrastró hacia abajo, hacia un lugar donde no había luz, ni tiempo, ni fin. Trató de luchar, pero ya no tenía cuerpo, ya no tenía mente. Fue solo un grito que resonó para siempre en ese camino maldito. Luego vino el silencio. El coche apareció de nuevo en la carretera, intacto, como si nada hubiera pasado. El motor rugía suavemente, el tablero de instrumentos brillaba en la oscuridad, y, en el asiento del conductor, Rodrigo conducía sentado mecánicamente, con los ojos en blanco y la cara sin expresión. El reloj en el asiento trasero es 2237. La mujer espera pacientemente y sonríe, mientras el camino continúa sin fin, devorando tiempo, almas y esperanzas. El camino susurra, un susurro continuo y profundo, compuesto de voces entrelazadas como serpientes, deslizándose en la oscuridad interminable. Rodrigo conduce, no porque quiera, sino porque no tiene nada más que hacer, sus manos apretadas en el volante, sus ojos fijados en la línea gris que se extiende para siempre, su mente en blanco. Pero el dolor persiste. El dolor enterrado profundamente en el alma es como una cicatriz que nunca curará. Se sintió vacío. Algo estaba desgarrado de él. Algo que no volvería. El reloj sigue fijado en 2237. La radio sigue susurrando, repitiendo las palabras que no puede olvidar. Nunca te irás. El tiempo no fluye allí. Todo es eterno, repetitivo. Un ciclo que no tiene comienzo ni fin. Rodrigo lo sabe ahora. No importa cuánto lo intente, no importa cuánto grite, nadie lo escuchará. La risa era baja y distante, resonando en las sombras alrededor del camino. No tenía que mirar al espejo retrovisor para saber que ella todavía estaba allí. Siempre ahí, la mujer con la ropa sucia, el pelo que cubre la cara, la sonrisa que desgarra la realidad. Pero no es solo ella. Mientras el camino continuaba, aparecieron otras figuras. De pie al borde de la carretera, mirando inmóviles a hombres, mujeres, niños, todos con la cara cubierta y sus cuerpos retorcidos en ángulos dolorosos. Algunos tienen extremidades alargadas, otros tienen extremidades fracturadas y la cabeza colgada hacia un lado. Lo vieron pasar y Rodrigo los reconoció. Otros viajeros, otros tontos, se atreven a desafiar ese maldito camino. Aquellos que intentaron escapar del tiempo, ahorrar tiempo, ahí están ahí ahora, atrapados para siempre, sin sombra de vida, sin sonido. La desesperación se arrastró en su pecho y apretaba su corazón como un puño frío. Trató de acelerar, pero el coche no respondió. Estaba destinado a seguir avanzando con esa velocidad constante, mirando a las figuras desfiguradas y sintiendo sus miradas vacías a través de su alma. La voz en la radio cambió. Ahora no solo lo están llamando, sino que están susurrando. Historia. Historias de dolor, pérdida, horror interminable. Historias de personas devoradas por el camino, sus nombres olvidados, sus vidas borradas. Rodrigo intentó taparse los oídos, pero la voz estaba en su cabeza. Los gritos de dolor, los gritos de sofocación resonaban dentro de él. Él comenzó a llorar. Lágrimas cálidas corrieron por su rostro, pero no trajeron alivio, sino que añadieron el peso de esa insoportable eternidad. El camino cambió, y los árboles muertos se inclinaron y se inclinaron, como si fuesen irrespetuosos. El cielo se volvió más oscuro. Un negro absoluto consumió toda la luz, y el aire se volvió frío, tan frío que su respiración se convirtió en niebla. No quería mirar, pero miró al espejo retrovisor y mostró algo nuevo. Algo que no debería existir. El camino detrás de él se está desapareciendo. El asfalto se desmoronó en las sombras, los árboles se derribaron, como si un abismo sin fondo los hubiera devorado, y ese vacío se acercaba a ellos. Rodrigo aceleró el paso y pisó el pedal, pero el coche no respondió. El vacío se acerca, lo devora todo, borra la realidad y la mujer. Ella estaba allí, en medio del abismo. Sus ojos vacíos brillaban en la oscuridad. La risa se hizo más fuerte, llenó el coche, llenó su mente, hasta que todo lo que podía oír era esa locura interminable. Soltó un grito de puro miedo,
que se desgarró de su cuerpo cuando el vacío llegó hacia él. El mundo se ha derrumbado. Todo se oscureció. Silencio. Rodrigo se despierta. El coche estaba estacionado en el hombro de la carretera, el motor apagado y la radio silenciosa. El sol brillaba en el horizonte, el cielo estaba despejado y, por supuesto, parpadeó, perplejo, sintiendo el calor en su piel. Eso es un sueño. Su voz era ronca y débil. Se tocó la cara y sintió que las lágrimas se habían secado. Su corazón todavía latió. Su pecho le dolía como si estuviera aplastado y miró a su alrededor. El camino estaba allí, solitario y vacío. No hay sombras, solo asfalto ardiendo bajo el sol abrasador. Con una mano temblorosa, giró la llave de encendido. El motor ronroneó suavemente y miró el tablero, donde el reloj marcaba desde C hasta 0642. Un sollozo escapó de su garganta. Estaba libre, huyendo del maldito camino, pero al mirar en el espejo retrovisor, vio el asiento trasero donde ella estaba parada, inmóvil, con una sonrisa vacía y ojos que devoraban la luz. Rodrigo parpadeó. El reflejo desapareció, el banco estaba vacío, pero él lo sintió su presencia. Ella todavía está en él. Este camino nunca dejará que nadie se vaya. No es cierto. Rodrigo empezó a mirar el camino por delante, pero en lo profundo de su mente, la risa nunca se detiene, y él sabe que siempre regresará. Cuando el viejo camionero se detuvo en la gasolinera, el sol ya estaba alto en el cielo. El calor del interior brasileño hace temblar el aire en el asfalto, el silencio pesado, y solo el canto rompe, lejos de un pájaro solitario. Salió del camión, estirando la espalda dolorida, y se dirigió hacia la tienda de conveniencia. El dueño era un hombre delgado, de cabello gris y ojos profundos, parado detrás del mostrador leyendo un periódico amarillento. En un día caluroso, el camionero recogió una botella de agua y comentó: «Este camino me matará algún día». El hombre en el mostrador levanta los ojos, y la cara inexpresiva es un camino peligroso, especialmente si decides tomar un atajo. El camionero frunció el ceño. «Ni siquiera pienses en el atajo del viejo camino. He escuchado tantas historias de personas que entran y nunca salen de nuevo. Solo superstición, por supuesto, pero sin riesgo». El hombre la sintió lentamente. Los ojos vagaban por la ventana. Afuera, el camino se extiende como una cicatriz en tierra seca, una línea gris que corta el mundo hasta un lugar donde el tiempo no existe. No era superstición, su voz era un susurro casi inaudible. A este camino no le gusta ser molestado, y cualquiera que entre en él no vuelve. El camionero se rió y abrió la botella de agua. «Hablas como si hubieras visto algo». La persona en el mostrador no se rió. Sus ojos se volvieron oscuros y vacíos, como si mirara algo invisible para los demás. Vi a gente regresar, pero solo desde afuera, desde dentro. El camino los absorbe. El conductor del camión se pone incómodo y la risa muere en sus labios. ¿Qué historia? ¿Qué tipo de persona? Antes de que el hombre pudiera responder, el sonido de un coche entrando en la estación captó su atención, y un sedán gris se detuvo en la gasolinera. El camionero miró por la ventana y sintió un escalofrío. Un hombre salió del coche. Era joven, con el cabello desordenado, la ropa arrugada, el rostro pálido, los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Caminaba lentamente. Los pasos se arrastraban, como si cada movimiento fuera un esfuerzo doloroso. Y el camionero observaba al hombre metiendo la boquilla de gasolina en el tanque, los hombros caídos y la cabeza bajada. Parece vacío. El dueño de la estación sin vida suspiró. Cansado, otro ha vuelto. ¿Cómo es?, preguntó el camionero confundido. La persona en el mostrador no respondió. Sus ojos estaban fijos en el sedán gris, en la cara sombría. Él tomó un atajo. El camionero volvió a mirar. El hombre junto al coche estaba inmóvil como una estatua. La boquilla de gasolina todavía estaba en el tanque, pero estaba inmóvil. Simplemente se quedó allí, mirando al suelo. Algo ha pasado. El conductor del camión no pudo explicarlo, pero sintió un escalofrío subirse a su columna. Es como si la persona no estuviera realmente allí. De repente, el hombre volvió la cabeza, con movimientos lentos y mecánicos.
Sus ojos estaban vacíos, como agujeros negros. Su boca se abrió en una sonrisa sin sentimientos, sin vida, solo una herida en la piel. El camionero da un paso atrás, el corazón late, pero el hombre en el mostrador le pone una mano sobre el hombro, los dedos fríos. No mires, ven que ves demasiado. ¿Quiénes son? ¿Quién es este tipo? El anfitrión no respondió, solo miró. Cuando el hombre en el automóvil apagó el tanque de combustible y entró en el automóvil, el motor arrancó sin problemas y el vehículo salió de la bomba de gasolina y regresó a la carretera. Los ojos del conductor del camión se alejaron con el coche y el polvo se levantó detrás de las ruedas. Fue entonces cuando notó que el reloj en el tablero del automóvil indicaba 22:37. El coche desapareció en el horizonte, devorado por el interminable camino. El camionero sintió un escalofrío y todo el cuerpo tembló. ¿Qué demonios es eso? El hombre en el mostrador lo soltó y volvió a detrás del mostrador. Cogió el periódico y se sentó. Los hombros caídos, parecía cansado. Solo el otro hombre no había regresado intacto. El camionero abrió la boca para preguntar más, pero las palabras no salieron. Volvió a mirar el camino ahora vacío y sintió un dolor en el pecho, como una inexplicable y profunda apretación. No tomes atajos, dijo el jefe de la estación, sin levantar los ojos del periódico. No importa la prisa, no importa lo que pase. No tomes atajos. El camionero sintió su mano temblar, tiró unas cuantas notas sobre el mostrador y se fue sin decir nada. Se subió a la cabina del camión, giró la llave y salió de allí lo más rápido posible, su corazón todavía latiendo y su mente tratando de entender lo que había visto en el asiento trasero. El periódico que había recogido en la última parada se deslizó al suelo. Noticias de hace unos meses. Viajeros desaparecidos en viejas carreteras, coches abandonados encontrados. El conductor nunca fue encontrado. La foto muestra un sedán gris abandonado en el hombro de la carretera. El conductor del camión miró al espejo retrovisor, pero el asiento trasero estaba vacío. Se rió nerviosamente, tratando de ahuyentar la sensación de que algo lo estaba mirando. Aceleró y fijó los ojos en el camino por delante, jurando nunca tomar un atajo. Pero muy, muy lejos, juró haber visto a una mujer con ropa sucia, sonriendo y esperando. El reloj del panel parpadeó durante un segundo y luego volvió a su número normal de 2237. ¿Tienes el coraje de tomar este atajo? ¿O crees que todo esto es superstición? Déjalo en los comentarios, pero a veces ten cuidado de simplemente hablar de ello. El camino comienza a mirarte, y antes de irte, asegúrate de que estás solo. Si esta cuenta te llama la atención, no olvides dejar un me gusta aquí y suscribirte. Las pesadillas son eternas. Nos vemos en la próxima historia, si es que aún puedes dormir.